Recuerden que pues al finalizar esta clase pues estará subida en un par de horas para que usted la pueda consultar. Es decir, está siendo grabada para que usted pues tenga la facilidad de retomarla cuando usted así lo desee. También ya he compartido ahí unos 2 videos, material para que usted pues también refuerce este conocimiento y profundice en lo que es el tema de hoy en relación a Estado y democracia. 2 términos que van de la mano o que deberían de ir de la mano. Vamos a ir averiguando esto con el pasar de la clase. Ok, bienvenidos entonces y nuestro tema ya pues se los he indicado, ¿no? En relación a Estado y democracia. Vamos entonces a conocer en primera instancia qué es esto de Estado, ¿sí? ¿Qué es esto de Estado? Y acá lo vamos a poder ir visualizando para tener mayor claridad de lo que es, pues, el Estado. Entonces, vamos a ir entendiendo al Estado como algún lugar, algún territorio, ¿sí? En un sistema de relaciones entre gobernantes y gobernadores, que se establece por leyes. Según este poder, el Estado tiene facultad para mandar y a tener atribuciones para hacer, pues, algunas cuestiones ahí de toma de decisiones. Vamos entonces a conocer en sí qué es el Estado. Entonces, el Estado lo vamos a ir conceptualizando, eh, esta, este concepto como que es una forma de organización política, ¿sí? Cuando nos referimos al Estado de Guatemala, muchos podremos pensar que es solo el gobierno, pero hoy vamos a ver esta diferencia y vamos a saber quiénes son los que forman el Estado o por qué está conformado el Estado de Guatemala, ¿sí? Nos vamos a referir a Guatemala porque es nuestro Estado, ¿no? Entonces, a la hora de decir Estado de Guatemala, no quiere decir solo gobierno. Eso es una parte del Estado, ¿sí? Ok, entonces, el Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica, ¿sí? Sobre una determinada zona geográfica. Por eso se llama Estado. Está organizado políticamente, se constituye en un determinado territorio. Entonces, el Estado es todo el territorio de Guatemala, ¿sí? Todo el territorio. Y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad, ¿sí? Es una organización política, ¿sí? Que constituye en un determinado territorio. Es decir, hay varios poderes en el territorio geográfico para poder tomar decisiones. También se denomina Estado al conjunto de instituciones, ¿sí? Conjunto, por eso le decía que muchas veces al decir el Estado de Guatemala pensamos solo en el presidente. No, ese es el conjunto de instituciones que tienen la finalidad de administrar los asuntos públicos. Y ahí vamos a conocer entonces los 3 estados en los que está conformada Guatemala. Entonces, vamos a conocer también el significado de Estado y conviene pues conocer también algunas magnitudes económicas de este punto. Entonces, aquí es donde conocemos esto de gasto público. También conocemos ingreso público. Dependiendo de lo mucho o poco que ingrese al Estado, se considera que el sistema económico que aplica es más o menos intervencionista, ¿sí? Cuando mayor sea la influencia del Estado en la economía, más inversionista será. Y al revés, cuanto menos influya, más liberal se le considerará. Entonces, aquí es donde empezamos a ver cómo está posicionada Guatemala. ¿Será que tiene esto de sistema económico en el cual es mayor, ¿sí? En cuanto mayor sea la influencia del Estado en la economía, más inversionista será. Y mientras sea al revés, ¿no? Menos influenciar, mientras menos tenga esto de la economía del Estado, pues más liberal será el Estado de Guatemala. Entonces, ahí podemos ir entendiendo estos aspectos bien interesantes en relación al Estado, que es el conjunto, ¿sí? Que es el conjunto de instituciones que dirigen, ¿sí? Que dirigen. Cecia, dime.
Profe, ¿está compartiendo pantalla? No, ahorita no. Ah, bueno. No, no te preocupes, Gracias. ahorita no. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí podemos ver esto, ¿no? El hecho de que existe estos elementos de gasto público y ingresos públicos. Entonces, es decir, si se invierte realmente lo que la sociedad contribuye con lo que son los impuestos, pues será más inversionista. Pero mientras menos suceda esto, menos influenciará en cuanto a que va a ser más liberal, es decir, el gobierno va a tener más recursos, pero para ellos mismos, no para el Estado. Entonces aquí podemos ver qué es lo que está sucediendo con Guatemala. Entonces, quedémonos con esta información, que los elementos, bueno, que el Estado es un grupo, es el conjunto de instituciones que dirigen a un territorio, a un lugar determinado en un punto geográfico, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los elementos del Estado? Pues estos elementos son tres, ¿sí? Son tres elementos. Y aquí es donde yo le decía que muchas veces creemos que solo son las instituciones, que solo es el gobierno, y aquí nos vamos a dar cuenta que el Estado es la población, ¿sí? Es la población, territorio y poder, ¿sí? Población, usted y yo, el territorio, es decir, la tierra, donde estamos actualmente, las fronteras, donde está todo esto dividido, ¿sí? Población, territorio y el poder que está pues dentro de este grupo, ¿sí? Dentro de este conjunto de instituciones que dirigen, por eso se llama poder, ¿sí? Entonces son tres elementos: población, territorio y poder. Población, obviamente, es el conjunto de personas, las que viven en el Estado, ¿sí? Las que viven en el Estado, es decir, bajo ese poder de las instituciones. En algunos casos puede compartir entre ellos las razas, creencias, religiones, pero esto es un requisito, es un mero requisito nada más. Usted puede pertenecer a una raza, a una creencia, a una religión, en fin, pero población somos todos. Territorio es el espacio físico o área geográfica, ¿sí? Donde vive la población. Puede ser continuo o discontinuo, es decir, segmentado la tierra, o puede haber así como, por ejemplo, allá en Petén, donde pues hay unas islas, en fin, a eso se llama, se refiere a lo que es continuo o discontinuo. Insular o continental, pues también vemos acá, ¿verdad? Pero siempre con un carácter permanente. Poder se refiere a la capacidad del Estado de organizar a la población y al territorio, ¿sí? Ese es el poder. Ahora entonces, veamos cómo está Guatemala en este aspecto. Ahora sí, veamos aquí estos puntos. Esta parte pues era la introductoria, ¿no? Para poder ir viendo y entendiendo qué es esto de poder, perdón, qué es de esto del Estado. Y vamos a observar acá lo que pues vamos a compartirles ahorita en relación al Estado, ¿sí? Ok, vamos a ver acá, ok, poderes del Estado de Guatemala. Y vamos a ver acá precisamente que Guatemala, pues el Estado se debe organizarse de tal manera que no se olvide el objetivo principal, ¿sí? Que no se olvide su objetivo principal, que es servir a todos los miembros de la sociedad. Ese es el Estado, el conjunto, ¿sí? El conjunto de instituciones que están precisamente interactuando entre pobladores, es decir, la población, y lo que es el área geográfica. Entonces, el objetivo principal de que exista un Estado que organice este territorio es para servirle a todos los miembros de la sociedad. En esto resulta fundamental el respeto al principio de la separación de los poderes, que son tres, ¿sí? Aquí en Guatemala son tres. Ahorita ya nos vamos a enfocar al Estado de Guatemala, porque es nuestro país, ¿no? Y es aquí donde vamos a entender entonces lo que es Estado y democracia, ¿sí? En cuanto a la ética. Y vamos a ir entendiendo cuál es el punto ético. El concepto de Estado, del poder de Estado, se define como un sistema de relaciones entre gobernantes y gobernados, que se establece por leyes. Según este poder, el Estado obtiene facultades para mandar
y tener atribuciones para hacerse obedecer. Entonces, acá vemos el primer poder, que es el poder ejecutivo. Vamos a ver entonces quiénes integran este poder. Recordemos que en Guatemala existen tres poderes, por eso es una república de Guatemala, porque tiene estos tres poderes. Entonces, el poder ejecutivo es el encargado de administrar el Estado. Aquí es donde vamos a encontrar al presidente de la República. Él es uno de los que ostenta uno de los tres poderes, ¿sí? Uno de los tres poderes. Y aquí es vamos a entender entonces seguramente que el presidente no se manda solo, es decir, no solo de él dependen todas las decisiones en Guatemala, no solo de él, sino aquí pues van a depender de los tres poderes, porque por eso se llaman tres poderes del Estado, por eso es una república, porque hay tres que están ahí pues organizando el territorio de Guatemala. Entonces, en el poder ejecutivo, en nuestro país, este poder está radicado, es decir, está sujeto en el presidente de la República. ¿Sí? Ahí entonces podemos ver que, está precisamente el presidente en su calidad de jefe de Estado. De acuerdo con la Constitución de la República, su autoridad alcanza además a la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Y aquí dice el artículo 24, que hace referencia que es el presidente que ostenta este cargo y ostenta estas atribuciones, ¿sí? Entonces, básicamente, quedémonos con la información de que el Poder Ejecutivo es el encargado de administrar, ¿sí? De administrar. Por eso, básicamente, es quien da la cara, ¿sí? Es quien da la cara y está por una sola persona, el Poder Ejecutivo. Y esta persona se llama presidente, ¿sí? Básicamente de eso se trata el Poder Ejecutivo. Veamos entonces los siguientes poderes. Acá vamos a poder ver que a través el gobierno pues hace las funciones administrativas del presidente de la República, el Estado establece políticas y cuenta con organismos para satisfacer necesidades públicas, ¿sí? Entonces aquí es donde vemos de repente la pelea de muchos, ¿no? Aquí en Guatemala más que todo, porque no están de acuerdo con las políticas, porque pues de repente ahí están solo favoreciendo a la parte adinerada, por ejemplo. Ahorita lo que está sucediendo con esta pandemia, ¿qué es lo que está pasando? Están favoreciendo más al sector de las empresas. Y esa es la pelea que de repente muchos sectores tienen, que andan manifestando el hecho de que pues haya igualdad para todos. Pero en fin, entonces aquí es donde vemos las funciones básicas administrativas del presidente, es establecer políticas, ¿sí? Establecer políticas públicas y que cuente con organismos para satisfacer las necesidades del orden, ¿sí? Del orden público, tales como la educación, la salud, el orden interno, la conducción económica y la defensa nacional, entre otras instancias. Entonces, es cierto, el presidente es el que da la cara, pero atrás de él vamos a ver acá que hay diferentes instituciones. Entonces, las funciones administrativas, es decir, las funciones del presidente son administrar, administrar, en cambio, tiene por objeto la aplicación o cumplimiento de las medidas de gobierno, ¿sí? O sea, más concreta, la atención de los servicios públicos destinados a concurrir la ejecución del pensamiento del gobierno de turno, a la aplicación de las leyes de interés general. Administrar es ejecutar obras, ¿sí? Para el ejercicio de esta función, el presidente cuenta con organismos de administración, y ahí donde vemos los ministerios, servicios públicos, centralizados o dependientes y descentralizados. Vamos entonces a poder ver que el gobierno dirige la administración del país, ejecuta y vela por el cumplimiento de las leyes aprobadas por el Parlamento, atendiendo todos los asuntos de la política interna y conduce el país en la política interna. Gobernar es dirigir, impulsar. Para ejercicio de las funciones ejecutivas, el presidente de la República cuenta con organismos de gobierno, como son los
intendentes y gobernadores. Entonces, en los departamentos, como aquí en Huehuetenango, por eso existen gobernadores, ¿sí? Porque son la representación del presidente, porque pues el presidente no puede estar en todos los departamentos, entonces necesita un delegado, y este delegado es precisamente el gobernador. Por eso existen en todos los departamentos, también acá en Huehuetenango, alcalde y gobernador. El alcalde es el que pues dirige directamente en relación a la localidad, a la gente, mientras que el gobernador pues ejecuta obras, ¿sí? Es más enfocado hacia ese punto y pues recibe órdenes directas del presidente. Ahora, el poder legislativo. Aquí vamos a entenderlo básicamente que el poder legislativo, su tarea es aprobar, ¿sí? Elaborar y aprobar leyes, básicamente. Por eso, al decir poder legislativo, nos vamos a referir a los diputados, ¿sí? Básicamente ahí, porque ahí ellos elaboran y aprueban las leyes. Por eso es que el presidente necesita el apoyo del poder legislativo, ¿sí? Que es el ejecutivo, se tiene que apoyar del legislativo y también del judicial, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el legislativo, mientras que el ejecutivo, es decir, el presidente, vela porque se cumplan y ordena que se cumplan las leyes que establece el poder legislativo, ¿sí? Entonces, el poder legislativo es únicamente el que aprueba y el que genera leyes. Ya el presidente es el que las decreta, ¿sí? Ya con este apoyo. Entonces, las leyes que rigen en el país, acá se ejercen, ¿no? Perdón, acá se elaboran y también se aprueban. La representación de la ciudadanía y controlan al Ejecutivo, ¿sí? Controlan al Ejecutivo. Está representado por el Congreso Nacional. Este es, está por el Congreso Nacional, este es bicameral, o sea, está integrado por dos cámaras, ¿sí? La Cámara de Diputados y la de Senadores. La Cámara de Diputados es los que están en el Congreso. Los senadores son los que están representándonos de forma internacional, allá en los diferentes países donde Guatemala tiene estos acuerdos, ¿sí? Acuerdos para poder comercializar con ellos, para poder tener apertura a cierta ayuda, ¿sí? El trabajo de los senadores es representarnos allá, por ejemplo, en Estados Unidos, Arabia, China, Japón, todos estos lugares, para que de una u otra manera, cuando exista alguna situación de emergencia nacional, ellos puedan gestionar ayuda para traerla acá a Guatemala y viceversa. Así como Guatemala tiene senadores, pues también otros países también tienen representantes acá en Guatemala, que de una u otra manera, pues también se gestiona ayuda para enviarla para otros países. Entonces, como nos damos cuenta acá, los poderes, tanto legislativo como ejecutivo, que llevamos hasta el momento desarrollados, tienen una función bien importante, ¿sí? Que es precisamente el trabajar por los habitantes, que en este caso, los guatemaltecos. Entonces, los senadores, ¿quiénes legislan a partir de su propia iniciativa o de la presidencia de la República? Entonces, por medio de esta función, el Estado dispone de un marco legal regulatorio. Esto de marco legal regulatorio quiere decir que son todas las leyes que están actualmente en Guatemala para proteger, se supone, ¿no? Se supone, proteger a el guatemalteco, pero muchas veces vemos leyes que traspasa, es decir, entorpece la labor y desprotege al guatemalteco. Pero pues esos son otros análisis, ¿no? Pero pues dicho sea de paso, las leyes no contribuyen un fin en sí mismas, es decir, no porque estén decretadas quiere decir que se van a cumplir, sino que tienen un papel instrumental para el cumplimiento de los objetivos básicos de bien común y de satisfacción de las necesidades públicas, ¿sí? Entonces, por eso hay un poder legislativo, quienes elaboran y aprueban leyes, pero ellos no son los encargados de hacer que se cumplan estas leyes. Ellos solo, es decir, los diputados solo se encargan de elaborarlas y aprobarlas. El presidente, por eso se llama poder ejecutivo, ejecuta estas leyes, ¿sí?
empieza a divulgarlas y ve porque se cumplan. Ahora, sigamos conociendo entonces esto del poder legislativo. Veamos acá, ¿sí? Entonces, luego de esto, pues acá vemos, ¿no? La Cámara de Diputados, ahí donde de repente pues se forman las discusiones y pues se aprueban las leyes acá en Guatemala. Luego pues vemos que el Poder Judicial, ya vimos entonces el Poder Ejecutivo, que es el presidente, que es el representante y que ostenta una sola persona este poder, claro, apoyado de diferentes ministerios, de diferentes instituciones internas dentro del Poder Ejecutivo, y quien es el encargado de ver por el cumplimiento de las leyes, mientras que el Poder Legislativo es quien crea leyes y las aprueba, ¿sí? Y el presidente, pues ya vimos que es el quien vela porque se cumplan, y quien dice que, es decir, quien las promulga. Luego, el Poder Judicial, aquí vemos que su rol es ejecutar la justicia, es decir, el presidente dice, tal ley ya está vigente en Guatemala. Entonces, gracias al poder legislativo, quien la generó, la aprobó, el presidente la da a conocer y el poder judicial es el que hace que se cumplan, el que vela por el fiel cumplimiento de estas leyes en Guatemala. De acuerdo con la ley y el control ejecutivo, está integrada por el Tribunal de Justicia, siendo el principal de ellos la Corte Suprema. Entonces el Poder Judicial es la Corte Suprema. Vamos a ver entonces algunos tribunales que se dedican a estos juicios civiles y entre otros. Están los juicios criminales, se estructuran de órganos colegiados, Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Por eso es que escuchamos todo esto, ¿no? Cuando hay alguna noticia y empiezan a manifestar la Corte Suprema, la Corte de Apelación, que pasó esto. Entonces, estos son más que todos los organismos judiciales, es decir, las personas donde son llevadas para esclarecer ¿qué les podría decir yo? El juicio, ¿no? Para poder establecer su complicidad en determinado evento, en determinado hecho, ¿sí? Si pues son criminales, no son criminales, en fin, el Poder Judicial es el que se encarga de aplicar, ¿sí? De aplicar la ley, de ver que se cumpla. Entonces, Poder Legislativo genera leyes y las aprueba. Presidente las promulga y indica que ya están vigentes. El Poder Judicial es quien la aplica, ¿sí? Hace que la ley se respete por medio de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y órganos unipersonales, jueces de letras, todos estos conforman el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo posee también algunas facultades judiciales como el derecho a indulto, es decir, el presidente puede decir, si aún así el Poder Judicial lo enjuicia y lo encuentra culpable, el presidente puede tener estas facultades judiciales y pues dar un derecho de indulto, es decir, un derecho de dejarlo libre, ¿sí? A eso hace referencia esto de indultar. Mediante esta función el Estado aplica la ley, es decir, en el Poder Judicial, resolviendo conflictos o controversias que se susciten entre los particulares. Y aquí es donde ya empezamos a ver, básicamente, el punto ético, ¿sí? Donde hay, por eso existen muchas discusiones, ¿no? Que si se vendió ¿cómo se llama? El juez, que si cumplió con lo establecido, y en fin. Y ahí es donde pasamos entonces a poder ver esta parte de lo democrático, ¿sí? Empezamos entonces allá a analizarlo desde el punto de vista ético. Y aquí es donde entramos, le decía, a ver la democracia, porque pues se hace bastante importante, porque debido a que de repente ahí en estos tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, no actúan de manera ética, no actúan de manera democrática, porque la democracia, como usted lo sabe, pues viene desde la antigüedad, desde el siglo XVII,
y hasta nuestra era moderna. Entonces, estos aspectos pues existen de manera procedimental, participativa, representativa. Entonces, la democracia en estos aspectos debe de ser procedimental, participativa y representativa. Dentro de la democracia existen garantías de libertad de voto, libertad de expresión, diversidad de las fuentes de la información, libertad de asociación, libertad de los candidatos a competir en búsqueda de votos, elecciones libres e imparciales. Los valores democráticos que siempre deben de estar presentes son igualdad, libertad y pluralismo. Entonces, aquí vemos precisamente el hecho de conocer los 3 estados del poder en el caso de Guatemala. ¿Cómo es que está organizado el Estado? ¿Quiénes son el Estado? Ya pudimos determinar que el Estado pues lo conformamos todos, tanto territorio, el poder, como pues también la población, definitivamente. Entonces, acá vemos que los valores democráticos, es decir, dentro de lo que es nuestro curso, debe de haber una igualdad y libertad, pluralismo. Entonces, la igualdad, pues usted sabe, ¿no? Es tener las mismas oportunidades. Y por eso las garantías de la democracia, una libertad del voto, libertad de expresión, todos podemos opinar, siempre y cuando no afectemos los derechos de los demás. Ahí radica la verdadera libertad de expresión, ¿sí? Porque no porque hay libertad, y esto ha sido malinterpretado, porque no porque haya libertad de expresión quiere decir que yo me voy a manifestar o voy a decir todo lo que me venga en gana. No, el problema es, o existe ya problema y la democracia se acaba cuando yo ya vulnero los derechos del otro, con lo que digo, con lo que manifiesto. Ahí es donde encontramos este problema, ¿sí? Ahí es donde se acaba la libertad de expresión. Luego vemos la diversidad en las fuentes de información. Luego también vemos la libertad de asociación. Por eso vemos igualdad y libertad y pluralismo. Es decir, todos tenemos derechos. Luego de esto, pues aquí vemos así manifestaciones de la democracia, el origen de la democracia que tiene sus orígenes en Grecia, donde pues vemos, ¿verdad? Que Demos, Kratos, más Kratos, pues da igual gobierno del pueblo en la antigua Grecia, pueblo, poder, gobierno, es decir, los orígenes de la democracia. Y nos damos cuenta que por eso tiene relación con el Estado, porque si se da cuenta, en la antigüedad, pues se manifestaba que pueblo más poder, gobierno es igual a un gobierno del pueblo, y precisamente eso es el Estado, un gobierno del pueblo, ¿sí? Un gobierno del Estado. Entonces, vayamos avanzando y acá la definición moderna de democracia, ¿no? En esto vamos a entender que la soberanía del pueblo es un poder de decisión, a eso refiere lo soberano, por eso dice que Guatemala es libre y soberana, porque pues es un poder de decisión, porque nosotros elegimos quiénes nos van a gobernar hasta a cada 4 años. Luego hay una igualdad política de todos, leyes iguales, porque la ley pues es aplicada para todos. Un lector, un voto, ¿sí? Un elector, un voto. Y ahí podemos ir viendo las manifestaciones. Luego, pues entonces la democracia tiene 3 puntos críticos. Competencia por el voto, constitucionalismo, participación e inclusión, participación e inclusión. Entonces, básicamente aquí vemos que la democracia es el derecho a elegir y a ser electos, ¿sí? Es una libertad total de participación, ¿sí? La democracia. Y luego, pues vemos aspectos de la democracia, procedimental, participativa y representativa. Procedimental, ¿por qué? Porque las autoridades electas son mediante un procedimiento, ¿sí? Elecciones limpias. Por eso es procedimental, la democracia. Porque a través de votos se elige a alguien quien nos vaya a representar. Participativa, pues la idea es tener más métodos de integración del Estado con la sociedad. Los ciudadanos deben incorporarse en asuntos políticos, ¿sí? Por eso no nos tenemos que, pues, hacer a un lado cuando corresponde tomar decisiones. Representativa, el pueblo ejerce la dominación a través de instituciones establecidas.
por la Constitución en elecciones generales periódicas. Entonces, básicamente, como vemos, procedimental, participativa y representativa, viene a hacer eco de esa libre elección de alguien en cuanto a quién nos gobierna, tanto pues alcaldes como presidentes, básicamente. Entonces, las garantías de la democracia, pues libertad de voto, libertad de expresión, ya le decía, ¿no? La libertad de expresión quiere decir no vulnerar los derechos de los demás. La libertad de asociación, usted puede reunirse con quien quiera, cuando quiera, ¿sí? Y luego, pues también la diversidad en las diferentes fuentes de información. Usted puede elegir dónde va a obtener la información para poder estar, pues, incluido dentro de las decisiones del país de Guatemala, en nuestro caso. Garantías de la democracia también son los derechos de los líderes políticos a competir en búsqueda de apoyo y luchar por los votos. Pues, eso es parte de la democracia, por eso hay tantas campañas, ¿no? Elecciones libres e imparciales, por eso usted y yo, usted en su momento, pues ya en las próximas elecciones le toca ir a ejercer esta forma de democracia, ¿sí? Para obtener libertad, por lo que la libertad se entiende que cada individuo goza del derecho a realizar determinadas acciones y elegir sin estar sujeto a impedimentos. Ok, básicamente entonces, chicos, este tema de la democracia con el Estado, en el punto de vista ético, es saber tomar una decisión. Y cuando estemos en un cargo, en un punto de estos, pues actuar desde el punto moral y ético. Es decir, siempre practicar esa moralidad, siempre tener ese punto de humanidad, ¿sí? Ese punto de humanidad con lo que es, pues, nuestros compañeros, nuestros vecinos, con nuestros parientes, en este sentido, es decir, con nuestros paisanos, ¿no? Tener esa humanidad y gobernar o tomar decisiones sin afectar a los demás. Y si ostentamos de repente en un cargo público, que usted a eso va, para eso se está preparando, pues lo haga de manera ética y profesional, ¿sí? Con principios y valores. Recuerde, la libre expresión de libertad no quiere decir voy a hablar lo que quiera y afectando a los demás, no, para nada. Entonces, ese es nuestro tema, chicos. Les dejo el tiempo para preguntas. Lo hacemos en orden, ya sabe. Christopher, ¿alguna inquietud? No, profe. Ok. Rubí. Ok. Cecia. No, profe. Ok. Bradley. Profe, ¿la tarea solo el resumen o hay otra? No, únicamente su resumen. Ya el material que está ahí en Classroom es para que usted apoye más su resumen en estos dos videos. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, chicos, un gusto poderles saludar. Recuerde, en breve va a estar disponible la clase en Classroom. Nos vemos en una próxima clase. Hasta luego. Feliz tarde, profe. Hasta luego, cuídense. Nos vemos, profe. Hasta luego.